Gotas de Misericordia presenta el Evangelio de hoy. Después que se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor». Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús: «Traed alguno de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?». Sabiendo que era el Señor, viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas más que estos?». Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice Jesús: «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón de Juan, ¿me amas?». Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas». Le dice por tercera vez: «Simón de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras». Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. La primera, la mirada de la elección con el entusiasmo de seguir a Jesús. La segunda, la mirada del arrepentimiento en el momento del pecado tan grave de haber negado a Jesús. La tercera mirada es la mirada de la misión. «Apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, alimenta mis ovejas». Pero no termina ahí. Jesús va adelante y dice a Pedro: «Tú haces todo esto por amor. ¿Y después serás coronado rey?». No. Jesús predice a Pedro que también él tendrá que seguirle en el camino de la cruz. Y los invito a preguntarse: ¿cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí?
¿Cómo me mira Jesús? ¿Con una llamada? ¿Con un perdón? ¿Con una misión? Estamos todos bajo la mirada de Jesús. Él mira siempre con amor. Nos pide algo y nos da una misión. Tiempo de reflexión. San Juan nos narra en su Evangelio la tercera aparición de Jesús a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Tiene muchos rasgos comunes con la primera pesca milagrosa que obró el Señor en este mismo lago, allá al principio de su vida pública, cuando conquistó el corazón inquieto de aquellos pescadores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, milagro que nos narra Lucas en el capítulo 5 de su Evangelio. Sin embargo, el ambiente descrito es muy distinto. La primera pesca milagrosa refleja un entorno colorido y vivamente realista. Casi hasta podemos ver el verde de las colinas de la Galilea y el mar intenso del mar de Tiberíades. Mientras que este de ahora, en mi propia percepción, al menos respira una atmósfera especial, como si estuviera envuelto en un halo sobrenatural, de misterio y de misticismo. Efectivamente, así como los paisajes de Leonardo, o como esa experiencia de estar en medio de la niebla. Los discípulos han ido a pescar, han bregado toda la noche, en vano, como aquella primera pesca descrita por Lucas. De pronto, al amanecer, se presenta Jesús en la ribera del lago a lo lejos y les dice que echen la red a la derecha. Ellos obedecen esta vez sin protestar y capturan una cantidad inmensa de peces. Pero ahora ya no se admiran ni se postran a los pies de Jesús como entonces. Y a pesar del milagro, siguen sin reconocer al Señor hasta que Juan, el apóstol predilecto, movido por la intuición propia del amor, que no va por la visión corporal, exclama: «Es el Señor», pero siguen sin reconocerlo, como si estuviera envuelto en una densa niebla que ocultara su rostro. Más significativa aún es la frase que aparece un poco más adelante. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, añade San Juan, porque sabían bien que era el Señor. ¿Cómo es posible? Lo tienen enfrente y siguen aún sin reconocerlo. Lo mismo que le sucedió a la Magdalena en el huerto la mañana de Pascua. Lo mismo que les aconteció a los discípulos de Emaús. Exactamente igual a lo que les pasó a los 11 en el cenáculo. Lo estaban viendo, lo tenían delante y no eran capaces de reconocerlo. ¿Por qué? Es una sensación muy extraña, pero estoy seguro de que todos la hemos experimentado en más de una ocasión. Sentimos presente a nuestro Señor en la oración, pero dudamos si es realmente Él. Aunque la fe y el corazón nos invita a no temer, sabiendo que es realmente Él. O cuando lo sentimos actuar en nuestras vidas de mil maneras distintas. En un amanecer, en una experiencia hermosa, en una amistad, en un gesto de cariño o en una palabra de consuelo, en una bella sorpresa, en la solución inesperada de un problema. Sabemos que es Él. Aunque no lo vemos con los ojos corporales, así es la relación de Cristo con nosotros desde su resurrección de entre los muertos. Por eso quiso educar a sus apóstoles a vivir desde entonces en esta nueva dimensión. Oremos. Señor, sé que cuando me has pedido algo, me has dado la gracia para responder. Ayúdame a no dejar que la pereza o la irresponsabilidad me impidan cumplir tu voluntad. Tú
me invitas a darme con una entrega generosa, total, radical, constante, auténtica, conquistadora y sacrificada. Cuenta conmigo, Señor. Con tu gracia todo es posible. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.